Hay algo que ocurre cuando una persona llega a cierto nivel de acumulación de preocupaciones. No es un evento dramático que todos puedan ver. Es un proceso gradual que ocurre en el interior. Las preocupaciones que al principio eran manejables, que podían ser procesadas una por una con los recursos disponibles, con el tiempo se acumulan hasta que el peso combinado supera la capacidad de manejo individual. Y en ese punto el corazón que antes se sentía firme comienza a sentir los efectos de lo que lleva demasiado tiempo cargando. Y Dios llega hoy con una declaración que va directamente a ese punto. Hoy Dios quiere guardar tu corazón y hablarte al alma. No cuando las preocupaciones hayan sido resueltas y el corazón esté más disponible. Ahora, en el estado presente, con el peso que lleva, con la fe que se debilitó en el proceso de cargar demasiado durante demasiado tiempo, con las batallas que dejaron sus marcas. Hoy, el Padre Celestial quiere guardar ese corazón y hablarle a esa alma exactamente como están. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando en el momento donde el corazón que se sacude por las preocupaciones necesitaba exactamente esto, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese punto donde las preocupaciones sacuden y la fe siente su peso. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote del corazón que se sacude. Con la honestidad que merece y sin la espiritualización que minimiza lo que realmente ocurre cuando las preocupaciones tienen el peso que tienen. El corazón que se sacude no es el corazón de quien tiene poca fe. Es el corazón humano respondiendo de manera completamente natural al peso real de circunstancias que genuinamente producen preocupación. El corazón de Pedro que se sacudió cuando caminaba sobre el agua y vio el viento recio. El corazón de los discípulos que se sacudió en la barca durante la tormenta. El corazón de David que en los salmos más honestos describe el sacudimiento con imágenes que no dejan lugar a dudas sobre la intensidad de lo que sentía. Los salmos, que son el libro de la oración más profundo que existe, contienen más descripciones del corazón sacudido que de la fe perfectamente estable. El salmista que dice ¿hasta cuándo olvidarás a Jehová? El que dice mi alma está abatida dentro de mí. El que dice me has puesto en el hoyo más profundo. Esos no son textos de fe débil. Son los textos más honestos de la fe genuina que no niega el sacudimiento sino que lo lleva a Dios exactamente como es. Y Dios que conoce el corazón que se sacude no llega con el reproche de que no debería estar sacudiéndose. Llega con el guardar. Hoy Dios quiere guardar tu corazón. La imagen del guardián que cubre lo que custodia, que protege lo que está bajo su cuidado, que está presente exactamente donde la vulnerabilidad es mayor. Guardar el corazón en el lenguaje bíblico tiene esa doble dimensión de la protección externa y del cuidado interno. El Salmo 121 dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Y el mismo vocabulario del guardar que describe la vigilancia de Dios sobre su pueblo aplica aquí al cuidado específico de tu corazón en este momento. Una atención que no descansa, que no tiene los periodos de inactividad que tiene cualquier guardián humano, que está activa tanto en los momentos donde el sacudimiento es más intenso como en los donde es más leve. Él escribe tu destino. Primera declaración del Padre Celestial. Esta declaración tiene implicaciones que cuando son genuinamente recibidas transforman completamente la relación con las preocupaciones que sacuden el corazón. Porque la mayor parte de las preocupaciones que sacuden el corazón son preocupaciones sobre el futuro, sobre lo que podría ocurrir, sobre cómo terminará la situación que produce la preocupación, sobre si el destino que se teme se manifestará o no. Y el Padre Celestial dice, yo escribo tu destino. No las circunstancias que parecen estar dictando el resultado. No las fuerzas que se oponen. No la acumulación de factores adversos que el análisis de las circunstancias podría sugerir como los determinantes del resultado. Yo, el que tiene la autoridad de autor sobre la historia de cada uno de sus hijos. El lenguaje de la escritura del destino es el lenguaje del Salmo 139 que desarrollamos en otro mensaje de esta colección. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El libro de Dios que precedió a la existencia misma. El registro de lo que sería antes de que comenzara a ser. Y ese libro en las manos del autor que no solamente registró lo que sería, sino que tiene la autoridad de escribir lo que seguirá.
La distinción entre el que está siendo escrito por las circunstancias y el que tiene a Dios escribiendo su destino es la distinción entre el pasivo y el activo. El destino que las circunstancias escriben depende completamente de los factores externos. Mejora cuando los factores externos son favorables y empeora cuando no lo son. El destino que Dios escribe tiene una dirección que trasciende los factores externos precisamente porque el autor tiene la autoridad sobre los factores que el análisis humano ve como los determinantes. Proverbios 16:9 lo dice con la precisión que el tema merece. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Hay una colaboración entre lo que el corazón piensa y lo que Jehová endereza. El ser humano no es un autómata sin agencia cuyo destino es simplemente ejecutado sin su participación. Pero tampoco es el único autor de su camino. Hay un Jehová que endereza los pasos, incluyendo los que el corazón pensó en la dirección equivocada y que en la providencia de Dios fueron enderezados hacia la dirección correcta. Ya está preparando bendiciones mayores. Segunda declaración. La dimensión temporal del ya es importante aquí. No que en algún momento futuro empezará a preparar, que ya está en el proceso de preparación. El proceso comenzó antes de que este mensaje llegara, antes de que la preocupación que sacude el corazón comenzara. El Dios que conoce el final desde el principio ya tenía en movimiento la preparación de las bendiciones mayores cuando el proceso que produjo el sacudimiento del corazón todavía no había comenzado. Bendiciones mayores. La comparación implícita es con las bendiciones pasadas o con las bendiciones que el análisis de las circunstancias presentes podría proyectar como posibles. Mayores que las que hubo antes. Mayores que las que el análisis de las circunstancias actuales podría sugerir como probables. Mayores en el sentido de que el que las prepara tiene acceso a recursos y a posibilidades que exceden completamente cualquier proyección basada en los factores visibles. La imagen que mejor captura lo que mayores bendiciones significa en este contexto es la que ya exploramos en mensajes anteriores sobre la copa que rebosa del Salmo 23. No simplemente la suficiencia. El exceso que el diseño del Padre Celestial tiene en mente cuando dice que está preparando bendiciones mayores. No las que alcanzan para la necesidad presente. Las que exceden lo que la necesidad proyectada requería. Y el que prepara las bendiciones es el Padre Celestial. La imagen del Padre que prepara para su Hijo tiene la ternura específica que el mensaje de hoy quiere transmitir. El Padre que prepara no espera a que el Hijo llegue y entonces improvisa. Prepara con anticipación, con el conocimiento del Hijo que viene, con el amor que quiere que la llegada del Hijo encuentre ya todo en su lugar. Y el Padre Celestial que ya está preparando las bendiciones mayores lo hace con ese mismo amor que conoce a quien viene y que quiere que la llegada encuentre exactamente lo que el Hijo necesitaba. Tu triunfo está escrito en su libro. Tercera declaración. Esta declaración conecta con la primera sobre el destino que Dios escribe y añade algo específico al contenido de lo escrito. No solamente que Dios escribe el destino en abstracto, que lo que está escrito incluye el triunfo. Que el libro de Dios sobre tu vida tiene el triunfo como parte de lo que fue registrado. Triunfo. No simplemente la supervivencia. No solamente que llegará al otro lado de la dificultad. El triunfo. La victoria sobre lo que se enfrenta. El resultado que excede la mera resistencia hacia el verdadero vencer de lo que el proceso requirió pelear. Está escrito. En tiempo presente. No que será escrito cuando se vea cómo resulta. Está escrito. El resultado ya está en el libro. El final ya fue registrado por el autor. Y desde esa perspectiva el proceso del camino que todavía no llegó al final es el trayecto hacia algo que ya existe en el libro aunque el caminante todavía no haya llegado a verlo completamente. En su libro. La especificidad del libro de Dios como el lugar donde el triunfo está escrito distingue este triunfo de cualquier triunfo que el análisis de los factores disponibles podría proyectar como probable. No en el libro de las probabilidades humanas donde los factores favorables y desfavorables se pesan para producir una proyección. En el libro de Dios donde el triunfo fue registrado desde antes de que los factores del camino se conocieran completamente. Deja que estas promesas calmen tu mente. La instrucción práctica. Esta instrucción conecta directamente con lo que ya desarrollamos en los mensajes sobre el cuidado de la mente y sobre la paz que sobrepasa el entendimiento. Las promesas que el Padre Celestial declara hoy no son simplemente información que se procesa y se archiva.
Tienen un poder de calmar la mente que opera cuando son genuinamente recibidas con la apertura correcta. La mente que está siendo sacudida por las preocupaciones está en un estado de activación que consume recursos y que produce el ciclo de pensamiento repetitivo sobre los problemas sin llegar a soluciones nuevas. Ese estado de activación no se apaga simplemente por recibir información tranquilizadora. Pero sí puede ser transformado cuando la información que llega no es solamente datos sobre la situación, sino la presencia del Padre Celestial que habla directamente al alma. Deja que calmen. El dejar es el acto de apertura deliberada. La decisión de permitir que lo que viene tenga el efecto que tiene el poder de tener. Como el que desata el nudo que mantenía la bolsa cerrada para que lo que hay disponible para ser dado pueda fluir hacia adentro. El dejar de las promesas de Dios calmar la mente es ese acto de apertura que hace posible que el efecto ocurra. Sanen tu dolor. Esta dimensión añade algo que la calma de la mente sola no captura completamente. El dolor que el proceso de las batallas dejó. No simplemente la preocupación sobre el futuro, sino la herida del pasado de la batalla que ya se libró. El dolor de lo que se perdió en el proceso. El dolor de las expectativas que no se cumplieron de la manera esperada. El dolor de las personas que fallaron cuando más se necesitaban. Ese dolor necesita ser sanado y no solamente que la mente encuentre la calma. La sanidad del dolor es más profunda que la calma de la preocupación. Requiere el trabajo específico del Dios que venda las heridas del quebrantado de corazón. Y el mensaje de hoy dice que esas promesas del Padre Celestial tienen el poder de sanar ese dolor cuando son recibidas con la apertura del que entiende que la sanidad viene de Dios y no solamente de la resolución de las circunstancias. Y llenen tu casa de paz. Ya esta dimensión la exploramos en el mensaje anterior sobre la salida para los problemas. La paz que llena la casa como el fruto visible y tangible de la presencia de Dios recibida genuinamente. El espacio compartido donde los que habitan juntos sienten la diferencia que produce el que el corazón de quien lo habita recibió la guardia y el hablar al alma que el mensaje de hoy describe. No importa cuántas batallas hayas librado. Esta declaración es la que más directamente aborda la acumulación que produce el sacudimiento del corazón. No una batalla. No dos. ¿Cuántas? El número no determina la disponibilidad de la guardia y del hablar al alma que el Padre Celestial ofrece. No hay un límite de batallas después del cual la disponibilidad del cuidado de Dios se agota o disminuye. No importa cuántas. El veterano que ha librado muchas batallas lleva las marcas de cada una. Los traumas acumulados. Las pérdidas de cada proceso. El agotamiento que la suma de los enfrentamientos produce. Y para ese veterano específicamente el no importa cuántas es la declaración de que el Padre Celestial que guarda el corazón lo hace con el mismo cuidado independientemente de cuántas batallas haya en el historial. No estás solo. Esta declaración que aparece en el mensaje de hoy no es nueva en esta colección de mensajes. Ha aparecido en múltiples formas a lo largo de los textos que desarrollamos. Y si sigue apareciendo es porque sigue siendo la declaración que el corazón sacudido más necesita escuchar. La soledad del que carga las batallas sin compañía genuina que pueda ver completamente lo que se está viviendo es una de las dimensiones más pesadas del sacudimiento. Y el Padre Celestial que dice hoy no estás solo lo dice con la autoridad del que tiene la capacidad de estar presente de maneras que ninguna compañía humana puede completamente replicar. No el compañero que tiene sus propias limitaciones y sus propias ausencias. El Padre que prometió nunca dejarte ni desampararte. Cuya presencia tiene la permanencia del nunca que no tiene excepciones. Y lo mejor está por venir. Esta declaración al final de la primera sección del mensaje tiene el poder de reorientar completamente la perspectiva desde la que se habita el presente. Lo mejor está por venir dice que la evaluación correcta de la trayectoria no es desde el punto presente hacia atrás. Es desde el punto presente hacia adelante. No que lo mejor ya pasó y que lo que queda es el descenso. Que lo mejor todavía está por manifestarse. Que el proceso que llevó hasta aquí, con todo lo que costó, fue el camino hacia algo que todavía no fue completamente recibido. Esta declaración requiere fe para ser recibida genuinamente. Porque la evidencia visible puede decir lo contrario. Pueden haber razones concretas para pensar que lo mejor ya fue. Que los años de mayor salud pasaron. Que las oportunidades de mayor potencial fueron y no volvieron.
Que el momento de mayor posibilidad quedó en el pasado y que el presente y el futuro son simplemente el declive desde ese punto. Y el Padre Celestial dice lo mejor está por venir precisamente en ese contexto de la evidencia que puede apuntar en otra dirección. No porque niegue la evidencia, sino porque tiene acceso a información que la evidencia visible no contiene completamente. Los planes que ya están en movimiento. Las bendiciones mayores que ya está preparando. El triunfo que está escrito en su libro. Todo eso que todavía no es visible para el análisis de las circunstancias presentes es la razón por la que lo mejor puede genuinamente estar por venir incluso cuando la evidencia visible sugiere lo contrario. Escucha este mensaje por la mañana antes de salir o por la noche antes de dormir. Esta instrucción sobre el tiempo del escuchar tiene su propia sabiduría que vale la pena notar. Por la mañana antes de salir. La mañana es el momento donde la orientación del día es establecida. Lo que entra en la mente y el corazón en los primeros momentos del día establece el filtro a través del cual todo lo que el día trae será procesado. El que comienza el día con las preocupaciones que sacuden como el primer contenido de la mente establece ese filtro de ansiedad sobre todo lo que seguirá. El que comienza el día con las promesas del Padre Celestial sobre el destino escrito y las bendiciones preparadas y el triunfo determinado establece un filtro completamente diferente. Por la noche antes de dormir. La noche es el momento donde el corazón es más vulnerable a lo que sacude. El silencio que amplifica. Los pensamientos que el día mantuvo a distancia con la distracción de la actividad que regresan con mayor intensidad en la quietud de la noche. Y el Padre Celestial que quiere guardar el corazón y hablar al alma quiere hacerlo especialmente en ese momento de mayor vulnerabilidad. No como el que aprovecha la debilidad. Como el pastor que cuida especialmente a las ovejas en las horas de mayor oscuridad cuando los depredadores son más activos. Permite que la presencia de Dios te rodee. Esta imagen del rodear tiene una dimensión de cobertura total que me parece extraordinariamente significativa. No que la presencia de Dios esté disponible en una sola dirección. Que rodea. Que cubre desde todos los ángulos. Que no deja sin cubrir ninguna dirección desde la que podría llegar lo que amenaza. La imagen del Salmo 125 captura perfectamente esta cobertura total. Como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Los montes que rodean una ciudad no solamente la protegen desde un ángulo. La rodean desde todos. El que está dentro no necesita calcular desde qué dirección podría venir el ataque y asegurarse de que ese ángulo específico esté cubierto. Los montes rodean. Cubren desde todos los ángulos simultáneamente. Así Jehová rodea a su pueblo. No desde un ángulo. Rodeando. Y esa cobertura total es la que el mensaje de hoy dice que la presencia de Dios ofrece cuando es permitida. Cuando se deja que rodee en lugar de solamente que esté disponible en algún lugar. Te fortalezca. El fortalecimiento que la presencia de Dios produce no es el resultado del esfuerzo propio de producir la fortaleza que falta. Es la recepción de la fortaleza que viene de la fuente que no se agota. Isaías 40 que hemos citado repetidamente a lo largo de esta colección. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa renovación de fuerzas no viene del descanso solo, aunque el descanso también es parte del diseño de Dios para la restauración humana. Viene de la presencia activa de Dios que produce en el interior lo que el proceso de las batallas consumió. Las nuevas fuerzas que Isaías describe no son las viejas fuerzas restauradas a su nivel anterior. Son nuevas. De una fuente diferente. Con una calidad que el esfuerzo propio de producir fortaleza no puede igualar. Y renueve tu esperanza. La esperanza que el proceso de las batallas puede haber erosionado. No la esperanza genérica de que las cosas eventualmente mejorarán. La esperanza específica fundamentada en el carácter del Padre Celestial que escribe el destino, que prepara las bendiciones mayores y que tiene el triunfo escrito en su libro. Esa esperanza renovada tiene la solidez que la esperanza basada solamente en las probabilidades de las circunstancias no puede tener. Esfuérzate y sé valiente. Tu victoria ya está determinada. Esta combinación de instrucción y declaración al final del mensaje es exactamente la combinación que la fe en acción requiere. Esfuérzate y sé valiente. Las palabras que Dios dijo a Josué 4 veces en el primer capítulo del libro de Josué.
No porque Josué naturalmente fuera completamente valiente sin necesidad de la instrucción. Porque Dios sabía que lo que Josué enfrentaba produciría el miedo que la instrucción de ser valiente necesitaba contrarrestar. La instrucción de ser valiente existe porque hay razones reales para el miedo. Y la instrucción se repite 4 veces porque las razones para el miedo no desaparecen con una sola repetición de la instrucción. El esfuérzate que precede al sé valiente dice que la valentía requiere esfuerzo. No que se produce automáticamente o sin costo, sino que es el resultado del esfuerzo deliberado de orientar la respuesta al miedo hacia la valentía en lugar de hacia la parálisis. Ese esfuerzo es el que el mensaje de hoy llama a hacer. Y tu victoria ya está determinada. Esta es la razón por la que el esfuérzate y el sé valiente son posibles. No por la propia fortaleza que se puede producir, porque el resultado ya fue determinado. La victoria no es el resultado incierto de un proceso cuyo desenlace podría ir en cualquier dirección. Es el resultado ya determinado que el proceso del camino está produciendo. Y el que camina hacia una victoria ya determinada puede ser valiente con una certeza diferente del que camina sin saber hacia dónde lleva el camino. Josué llegó a la tierra prometida. No todos los que comenzaron el proceso lo completaron con él. Pero Josué, que recibió la instrucción de ser valiente 4 veces en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, llegó al destino que le fue prometido. La tierra fue tomada. La victoria fue cumplida. El 4 veces esfuérzate y sé valiente fue justificado completamente por el resultado. Tu victoria ya está determinada. Esa es la certeza desde la que el esfuérzate y el sé valiente pueden ser recibidos y ejecutados esta semana. No la valentía del que no sabe cómo terminará el proceso. La valentía del que sabe que el final ya fue determinado y que por lo tanto cada paso del camino que queda puede ser dado con la certeza del que camina hacia algo que ya está escrito en el libro. Que el Padre Celestial que quiere guardar tu corazón y hablarte al alma lo haga hoy con toda la plenitud de lo que Él puede hacer en el corazón que se abre a recibir. Que las promesas de esta mañana o de esta noche sean el filtro a través del cual el día o la noche sean habitados con la perspectiva correcta. Lo mejor está por venir. El destino está escrito. Las bendiciones mayores ya están siendo preparadas. El triunfo ya está en el libro. Y el Padre Celestial que escribe todo eso lo hace con el amor del papá amoroso que conoce a su hijo completamente y que quiere exactamente lo mejor para él. Esfuérzate. Sé valiente. Tu victoria ya está determinada. El Salmo 32 es uno de los salmos penitenciales más profundos de la colección. Es el salmo de quien conoce desde adentro lo que significa cargar el peso de algo no confesado y también lo que significa experimentar el alivio extraordinario de la absolución genuina. Es el salmo de alguien que pasó por ambos estados y que desde la experiencia de ambos puede hablar con la autoridad de quien lo vivió. La atribución es a David. Y si esa atribución es correcta, entonces el contexto probable es el que la historia bíblica nos da sobre uno de los períodos más sombríos de la vida de David. El período después de los eventos con Betsabé y Urías. El período donde el peso de algo no confesado estuvo presente en la vida de David con todos los efectos físicos y emocionales y espirituales que el propio Salmo describe. Los versículos 3 y 4 describen ese estado con una honestidad que pocas veces tiene paralelo en la literatura de cualquier tradición. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El cuerpo que lleva el peso del no confesado. Los huesos que se envejecen. El gemir que dura todo el día. La mano de Dios que se siente pesada sobre quien lleva lo que debería haber sido entregado. La vitalidad que se convierte en sequedad. Ese estado es el que el Salmo describe antes de llegar a la confesión que produce el cambio. El versículo 5 es el punto de giro. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y después de ese giro, los versículos 6 al 11 describen el estado del que fue perdonado. La oración que ahora llega a Dios desde un lugar diferente. La certeza del refugio que Dios provee. La instrucción que Dios da desde el lugar de la relación restaurada. Y en ese contexto de relación restaurada llega el versículo 8 con su declaración extraordinaria. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
3 compromisos de Dios. 3 formas diferentes de la guía que Dios ofrece al que fue perdonado y cuya relación con Dios está restaurada. Y cada una añade algo que las otras no tienen completamente y que juntas forman una de las promesas de guía más completas de toda la Escritura. Antes de desarrollar el versículo, quiero notar algo sobre el contexto inmediato en el Salmo que ilumina el versículo 8 de una manera que la lectura aislada no siempre produce. El versículo 8 es la respuesta de Dios a la confesión del versículo 5. No la instrucción que Dios dio antes de la confesión para que el confeso tuviera suficiente información para decidir si confesaba. La promesa que Dios hace después de que la confesión ocurrió. Como si Dios dijera, ya que te abriste completamente ante mí en la confesión honesta, yo respondo con la apertura completa de mi guía sobre tu camino. Esa secuencia es importante. La guía de Dios que el versículo 8 promete no opera en el corazón cerrado por el peso de lo no confesado que el versículo 3 describe. Ese corazón está en la sequedad y en el gemido. La guía de Dios que el versículo 8 promete opera en el corazón que experimentó el alivio de la confesión y del perdón. El corazón que fue abierto en la confesión puede recibir la guía de maneras que el corazón cerrado no puede. Te haré entender. Primera promesa de Dios. El hacer entender que Dios promete aquí no es simplemente la provisión de información. El verbo hebreo que se usa tiene la connotación del que hace a alguien capaz de comprender algo que antes no podía comprender completamente. No solamente que le dará los datos, que producirá en él la capacidad de entender lo que los datos significan y lo que requieren. Esa distinción entre proveer información y hacer entender es fundamental. Hay personas que tienen toda la información disponible sobre una situación y que de todas maneras no pueden tomar la decisión correcta porque la información no se convirtió en entendimiento genuino sobre lo que significa y lo que requiere. Y hay personas con menos información que de todas maneras tienen el entendimiento correcto que les permite navegar la situación con sabiduría que la cantidad de datos no podría haber garantizado. El Dios que promete te haré entender no está prometiendo solamente que pondrá información disponible. Está prometiendo la producción del entendimiento mismo en quien la recibe. El proceso interior de comprender que va más allá de la recepción pasiva de datos hacia la comprensión activa de lo que esos datos significan para el camino específico que se está caminando. Quiero hablarte de las diferentes dimensiones del entendimiento que Dios promete producir. Porque el entendimiento que el versículo describe tiene múltiples aspectos que vale la pena explorar. El entendimiento sobre quién es Dios. La relación restaurada que la confesión produjo abre la capacidad de conocer a Dios de maneras que el corazón cerrado no podía. La sequedad espiritual que el peso de lo no confesado producía impedía la receptividad al conocimiento de Dios que la relación abierta hace posible. Y el entendimiento que Dios promete incluye el conocimiento progresivo de su carácter, de sus maneras de actuar, de la lógica de su providencia que solamente puede ser genuinamente recibido en el contexto de la relación restaurada. El entendimiento sobre uno mismo. El corazón que fue en la confesión completamente honesto ante Dios puede comenzar a tener un conocimiento de sí mismo que la negación o el encubrimiento impedían. El que pudo ver honestamente ante Dios lo que había estado evitando ver puede comenzar a entender con mayor claridad sus propias motivaciones, sus patrones, sus áreas de fortaleza genuina y sus áreas de verdadera debilidad. Ese autoconocimiento que la confesión produce es parte del entendimiento que Dios promete. El entendimiento sobre el camino que viene. El que entiende quién es Dios y quién es Él mismo está en mejor posición para entender cuál es el camino correcto que debe andar. No el camino que la propia conveniencia elegiría ni el que la presión externa impone. El camino que corresponde al propósito que Dios diseñó para esta persona específica con sus características específicas en este momento específico de su historia. Y el entendimiento sobre las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Las situaciones que desde la perspectiva humana parecen caóticas o sin sentido frecuentemente tienen una lógica desde la perspectiva de Dios que el entendimiento que Él produce puede comenzar a revelar. No la comprensión total de todos los por qué porque esa comprensión excede la capacidad humana. Pero el entendimiento suficiente para poder navegar con fe lo que no puede ser completamente comprendido. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Segunda promesa de Dios. La transición del hacer entender al enseñar el camino mueve de la dimensión del conocimiento interior hacia la aplicación exterior. El entendimiento que Dios produce es el para qué.
La enseñanza del camino es el cómo y el dónde. Te enseñaré el camino. Dios como el maestro que no solamente provee el mapa, sino que enseña cómo leerlo y cómo usarlo en el territorio específico que se está atravesando. El maestro del mundo antiguo no era simplemente el que transmitía información. Era el que acompañaba el proceso de aprendizaje hasta que el discípulo podía aplicar lo aprendido con independencia en los contextos que lo requerían. ¿En qué debes andar? Esta especificidad del en qué debes es importante. No simplemente el camino que existe en abstracto. El camino específico que corresponde a esta persona en esta situación. El que debes andar establece que hay un camino que es el correcto para ti específicamente. Que no todos los caminos disponibles son igualmente correctos para esta persona en este momento. Que hay uno que corresponde al diseño de quién eres y al propósito para el que fuiste creado. Y la promesa de que Dios te enseñará ese camino específico es la respuesta a una de las preguntas más urgentes que cualquier persona genuinamente puede hacer. No qué debo hacer en general, sino cuál es el camino correcto para mí. Para esta situación particular, para este momento específico de mi historia. Para las capacidades y los recursos que tengo disponibles y para el propósito que fue inscrito en mi diseño. Quiero hablarte de la manera en que Dios enseña el camino. Porque la enseñanza del camino que Dios hace no siempre es inmediata ni siempre llega de las formas que el análisis humano esperaría. La primera manera es a través de la Escritura. La palabra de Dios como el mapa que ilumina los principios del camino. No que cada situación específica tiene un versículo que le corresponde exactamente con la instrucción precisa, sino que la Escritura contiene los principios y los patrones del actuar de Dios que orientan correctamente en cualquier situación cuando son conocidos y aplicados con el entendimiento que Dios produce. La segunda manera es a través de la oración que escucha. No solamente la oración que presenta peticiones, sino la que crea el espacio de quietud donde la voz de Dios puede ser discernida. El Elías del primer libro de los Reyes encontró a Dios no en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la voz apacible y delicada. La enseñanza del camino frecuentemente llega en esa voz apacible que el ruido de la ansiedad y de la actividad incesante puede impedir escuchar. La tercera manera es a través de las circunstancias providenciales. Las puertas que se abren y las que se cierran. Las personas que llegan en el momento correcto con algo específico que la situación necesitaba. Las oportunidades que aparecen en ángulos inesperados. Los impedimentos que resultan ser redirecciones hacia el camino que finalmente fue el correcto. Todo eso es parte de la enseñanza del camino que Dios realiza a través de la providencia que el discernimiento correcto puede reconocer. Y la cuarta manera es a través de la comunidad de fe. Los que tienen la sabiduría de haber caminado más tiempo. Las perspectivas de otros creyentes que pueden ver ángulos del camino que desde adentro de la situación no son visibles. Los mentores espirituales cuya vida es en sí misma la demostración de ciertos principios del camino. Dios enseña el camino también a través de los instrumentos humanos que pone en el entorno del creyente precisamente para esa función. Sobre ti fijaré mis ojos. Tercera y más personal promesa de Dios. Esta tercera promesa es la que añade la dimensión más personal e íntima a las dos anteriores. No solamente que Dios producirá el entendimiento y enseñará el camino, que sus ojos estarán fijos sobre quien camina ese camino con el entendimiento que Él produjo. Sobre ti fijaré mis ojos. La imagen de los ojos de Dios fijos sobre una persona tiene múltiples dimensiones que vale la pena explorar porque juntas forman uno de los cuadros más extraordinarios de la relación entre Dios y el creyente que existe en los Salmos. La primera dimensión es la atención. Los ojos fijos hablan de atención que no se distrae. En el mundo del pensamiento hebreo, el ver de Dios siempre implica más que la percepción visual. El que ve también se mueve a actuar en respuesta a lo que ve. Y los ojos de Dios fijos sobre alguien implican que Dios no solamente tiene información sobre la situación de esa persona, que está activamente atento a ella con la disposición de actuar en respuesta a lo que sus ojos están viendo. Esa atención activa de Dios sobre cada aspecto del camino que se camina es parte de lo que hace posible que la enseñanza del camino sea continua. No una enseñanza puntual que ocurrió en un momento y que luego debe ser recordada y aplicada sin actualizaciones. Una enseñanza continua fundamentada en la atención continua de Dios sobre el camino que se está caminando en cada momento. La segunda dimensión es la guía activa.
Los ojos fijos como los de un guía que conoce el territorio y que desde su posición de mayor visibilidad orienta al que está en el terreno hacia donde debe ir. Como el control de tráfico aéreo que desde una posición con mayor visibilidad guía al piloto que tiene visibilidad limitada desde la cabina. Los ojos de Dios fijos sobre el que camina el camino son los ojos del que puede ver lo que el que está en el camino no puede ver todavía y que desde esa visión superior puede guiar en tiempo real con la precisión que la situación específica requiere. La tercera dimensión es la protección. Los ojos del guardián que no duerme. Ya lo mencionamos al principio en la referencia al Salmo 121, donde el que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Los ojos de Dios sobre el que camina el camino son también los ojos del guardián cuya vigilancia activa sobre el camino es la protección más completa posible. No la protección del guardián que puede ser distraído o que necesita descansar. La de quien nunca se distrae y nunca necesita descansar. Y la cuarta dimensión es el amor. En el lenguaje del Antiguo Testamento, el ver de Dios frecuentemente connota la consideración amorosa del que ve. El padre que ve al hijo trabajar y que desde ese ver tiene la respuesta de afecto y de apoyo que el amor produce. Los ojos de Dios fijos sobre el que camina el camino incluyen esa dimensión del amor que ve y que responde al ver con la calidez del padre que no puede ver a su hijo sin el movimiento interior del amor que el amor genuino siempre produce ante el que ama. Quiero hablarte ahora de la relación entre el versículo 8 y el versículo 9 que lo sigue inmediatamente. Porque el versículo 9 añade un contraste que ilumina completamente lo que el versículo 8 está describiendo. El versículo 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. El contraste es entre el que tiene el entendimiento que Dios produce en el versículo 8 y el que no lo tiene en el versículo 9. El caballo y el mulo que el versículo describe son animales que sin el freno y el cabestro no irían en la dirección correcta. Necesitan la coerción externa para moverse en la dirección que el guía quiere. Y la comparación implica que hay personas que sin el entendimiento producido por Dios son como esos animales. Que su movimiento en la dirección correcta requiere la coerción de las circunstancias en lugar de ser el resultado del entendimiento genuino. El que tiene el entendimiento que Dios produce puede moverse en la dirección correcta desde adentro. No porque las circunstancias lo fuercen, sino porque entiende por qué la dirección correcta es la correcta y porque ese entendimiento produce la motivación interior de moverse en esa dirección voluntariamente. Esa distinción entre el movimiento por coerción externa y el movimiento por entendimiento interno es la distinción entre la obediencia del esclavo y la obediencia del hijo. El hijo que entiende el camino de su padre no necesita la coerción para caminarlo. Lo camina porque comprende su lógica y porque la comprensión produce la motivación genuina de seguir la dirección que el Padre señala. Quiero hablarte de la aplicación del versículo 8 en los diferentes contextos de la vida donde la guía de Dios es más urgentemente necesaria. Porque las tres promesas del versículo tienen aplicaciones concretas en las situaciones específicas que las personas viven. En los momentos de decisión importante. Cuando el camino llega a una bifurcación y donde el siguiente paso tiene consecuencias que pueden extenderse durante mucho tiempo, las tres promesas del versículo 8 son exactamente lo que se necesita. El entendimiento que Dios produce ilumina lo que las opciones realmente implican más allá de lo que el análisis superficial puede ver. La enseñanza del camino que Dios da orienta hacia el que corresponde al propósito que Él diseñó. Y los ojos de Dios fijos sobre el que toma la decisión garantizan que la guía no se retira en el momento donde más se necesita. En los momentos de confusión. Cuando el camino no está claro y cuando las opciones disponibles no tienen ninguna que parezca completamente correcta, las tres promesas del versículo son el fundamento de la certeza de que la confusión no es el estado permanente. El entendimiento que Dios promete producir puede llegar precisamente cuando la confusión es mayor. La enseñanza del camino puede ocurrir en el proceso de moverse con la luz que está disponible en lugar de esperar a tener toda la luz antes de dar el primer paso. Y los ojos de Dios fijos garantizan que la guía llegará en el tiempo correcto. En los momentos de desvío. Cuando el camino que se tomó resulta no haber sido el correcto y cuando el punto presente es el resultado de decisiones que en retrospectiva deberían haber sido diferentes. En esos momentos el versículo 8 habla con una relevancia particular, porque el contexto original del Salmo 32 es exactamente ese.
El contexto del que tomó un camino equivocado y que llegó al punto del peso no confesado. Y desde ese punto exactamente el Dios del Salmo 32 dice: te haré entender y te enseñaré el camino. El desvío no cancela la disponibilidad de la guía. La hace más explícitamente necesaria y más generosamente ofrecida. Y en los momentos de avance en el propósito. Cuando el camino que se está caminando es genuinamente el correcto, pero cuando tiene sus propias complejidades y sus propias decisiones que requieren sabiduría que excede la propia. En esos momentos las 3 promesas del versículo son el recordatorio de que la guía para el camino correcto también está disponible. No solamente para salir del camino equivocado, sino para caminar el correcto con la sabiduría que solamente la guía continua de Dios puede proveer. Quiero hablarte de la historia de personajes bíblicos que experimentaron las 3 promesas del versículo 8 de maneras que iluminan su contenido. Salomón en el momento de pedir la sabiduría. Cuando Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé, Salomón eligió la sabiduría. No las riquezas, ni la larga vida, ni la derrota de los enemigos. La sabiduría para gobernar correctamente al pueblo. Y la respuesta de Dios fue la promesa de darle lo que pidió, pero también lo que no pidió: riquezas y gloria que ningún rey tendría. El entendimiento que Dios produce cuando es genuinamente buscado excede lo que el que busca podía haber anticipado que recibiría. El apóstol Pablo en el camino a Damasco. El derribo del caballo, si es que había caballo, ya que el texto solamente habla de caer a tierra, fue el momento donde el entendimiento que Pablo tenía fue completamente revisado. Y desde ese momento de revisión radical del entendimiento, Dios comenzó el proceso de enseñar el camino en que debía andar. Un camino completamente diferente del que Pablo había estado caminando con todo su celo. Y los ojos de Dios sobre Pablo en ese nuevo camino fueron la guía que produjo el impacto más extraordinario del primer siglo. Y los discípulos en el camino a Emaús. Los 2 que caminaban después de la crucifixión con el entendimiento completamente confundido sobre lo que había ocurrido. Y el Jesús resucitado que se unió a ellos y que comenzó a hacerles entender a partir de Moisés y de todos los profetas lo que había ocurrido. La enseñanza del camino que el Jesús resucitado dio produjo el ardor en el corazón que ellos mismos describieron. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Los ojos de Dios sobre el camino equivocado de la comprensión producen el ardor que reorienta hacia el entendimiento correcto. Quiero cerrar hablándote de la generosidad extraordinaria del versículo 8. Porque hay algo en la manera en que está formulado que es llamativamente generoso. En el versículo 9 que sigue, Dios habla sobre lo que hacen el caballo y el mulo sin entendimiento. Y hay en esa imagen el reconocimiento de que el que acaba de confesar y de ser perdonado podría todavía ser como el caballo o el mulo. Que la confesión y el perdón no producen automáticamente el entendimiento completo que hace que la guía coercitiva ya no sea necesaria. Pero el versículo 8 no le dice al recién perdonado: aprende a no ser como el caballo o el mulo. Le dice: te haré entender. Yo, no tú por tu propio esfuerzo producirás el entendimiento que necesitas. Yo te lo haré. La producción del entendimiento es obra de Dios y no del esfuerzo humano de alcanzar suficiente comprensión por las propias fuerzas. Esa generosidad de la promesa, que es Dios quien produce lo que el versículo promete y no el creyente quien lo genera por su propio esfuerzo, es el fundamento de la confianza con que el versículo puede ser recibido. No te haré entender si te esfuerzas suficientemente por entender. Te haré entender. La producción del entendimiento es responsabilidad de quien lo prometió. Y la responsabilidad del que recibe la promesa es la apertura a recibir lo que Dios produjo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que esas 3 promesas de Dios sean recibidas hoy en el contexto específico de tu camino actual. Con las decisiones que tienes por delante. Con la confusión que puede estar presente sobre qué dirección tomar. Con la necesidad de guía que cualquier caminante genuino reconoce en algún punto del camino. El Dios que lo prometió es el mismo que cumplió esa promesa en la vida del salmista que lo escribió. Que cumplió en la de Salomón y en la de Pablo y en la de los discípulos del camino a Emaús. Que tiene la misma disposición y la misma capacidad de cumplirla en la tuya hoy. El entendimiento vendrá. El camino será enseñado. Y los ojos de Dios sobre tu camino son la certeza de que la guía no se retira en ningún punto del recorrido que todavía falta.
Que Dios sea tu guía más precisa en cada bifurcación del camino que el tiempo que viene te presente. Amén.